Pelegrín Castillo, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, vicepresidente de esa organización política, ex congresista de la República. Y el candidato presidencial también. Ex candidato presidencial a la República en los pasados comicios, es nuestro invitado del día de hoy. Pelegrín, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí en la mañana de hoy, por la mañana, en su compañía, enviándole un saludo afectuoso a los amigos y amigas televidentes que siguen este programa de orientación, que es muy incisivo, muy certero, muy combativo. Gracias, Pelegrín. Bueno, nosotros antes de entrar en la política de lleno, a propósito de compartir ese video, me gustaría conocer cuál es la impresión que tiene Pelegrín, que sabemos muy bien que es un practicante cristiano, no solamente que es cristiano, católico, sino que es practicante. ¿Cuál es la impresión que usted tiene sobre la visita de este famoso brujo a la República Dominicana y la manera, el aparataje con que fue recibido este caballero? Mira, en el mundo hay realmente mucho dolor, hay mucha enfermedad de cuerpo y espíritu, siempre la ha habido. Y por tanto, en el ser humano hay, sobre todo en situaciones de desesperación, en situaciones extremas, una necesidad de sanación, de curación, de sosiego, de protección. Y eso pasa en todas las sociedades. Cuando entonces aparece un movimiento alrededor de una figura que se promueve como figura sanadora, con poderes curativos, entonces es natural que se produzca un tipo de reacción social, que vayan decenas de miles de personas desesperadas, que sinceramente quieren tener una experiencia de sanación. Muchas dolencias son psicosomáticas y eso está más que probado. Muchos problemas de salud se pueden resolver a partir del cambio de actitud de los propios pacientes. Sí. En la medida en que el paciente siente que realmente puede ser curado, eso mismo ayuda, incluso en las enfermedades más difíciles, a que él sienta que está curado. Tiene sus peligros evidentes, porque muchas veces entonces puede provocar que gente abandone medios científicos, medios médicos, sus propios medicamentos, confiando en que va a ser curado. Pero la verdad es que, como han explicado, este tipo de fenómenos, en términos de trabajar la conciencia colectiva individual para una mejor sociedad, no es el más apropiado. Porque la verdad es que la vida se desarrolla todos los días en una existencia y el ser humano, los humanos, para mejorar nuestra existencia tenemos que hacer esfuerzos de todo tipo. Esperar una vida sin dolor, sin riesgos, sin enfermedad, es una tontería, es una ilusión. La enfermedad, como las dolencias, como los fracasos, son parte consustancial de la vida. Entonces, fortalecer la actitud de las personas para trabajar con eso, para entender incluso el proceso de la muerte como un proceso consustancial a la vida, porque en parte hay gente que muere muchas veces antes de morir realmente, porque no se preparan espiritualmente para la enfermedad, ni para el dolor, ni para la muerte. Entonces su vida es una agonía, porque no están preparados, en este caso, para la vida eterna. Todos nos vamos a morir. Y la verdad es que cuándo, dónde, en qué circunstancias, eso no lo decidimos nosotros. Los que somos creyentes sabemos que lo decide Dios. Y entonces
eso, sin duda, es parte de la vida. Si no asumimos una actitud comprensiva, consciente de lo que significa el don de la vida, y cómo simultáneamente vamos viviendo la vida, vamos muriendo, porque es así. Sí. La actitud siempre va a ser una actitud agónica, desesperada, y no va a producir un mejor ser humano, una mejor sociedad, porque este tipo de episodios no ayuda a que un país, vamos a decir, avance. Para el que tiene la experiencia de creerse que está sanado, o efectivamente puede tener un efecto de sanación, la experiencia, eso ya hay que evaluarlo. Hay poderes de sanación, eso se sabe. Hay personas que pueden tener poderes de sanación. No necesariamente son dones del Altísimo. Eso todos lo sabemos. Pero vámonos a otro plano, porque a mí me gusta analizar ya otro plano. Aquí están pasando cosas alrededor de las dimensiones espirituales, las dimensiones morales de la sociedad dominicana, las dimensiones de fe, de identidad nacional, que no son comunes. Aquí ni son fortuitas. Se están produciendo ataques sistemáticos a la identidad nacional dominicana. Porque un país está conformado por no solamente las estructuras físicas, sus recursos naturales, sus infraestructuras, es el idioma, es la su religión, su identidad. Hay una cosmovisión, hay una identidad que se va formando a lo largo de la historia. Recordemos que nosotros en el 2022 vamos a celebrar el bicentenario de la ocupación haitiana. A celebrar, no, a recordar, sí, a conmemorar. A conmemorar, sí. El bicentenario de la ocupación haitiana. Yo le decía a un amigo con el que estuve conversando recientemente, que es una persona con influencia en la vida nacional, yo le decía que por la tendencia que vamos, nosotros vamos a celebrar el bicentenario con la conciencia de que estamos ocupados otra vez por los haitianos. Pero eso se está dando en el contexto de unas presiones, de unas amenazas, de unos ataques insidiosos a la identidad. 200 años después, ocupado otra vez. Miren, aquí llegó esta figura. Esta figura viene de África, de Nigeria. Nigeria, que es uno de los países donde hay más problemas de corrupción, de lavado, de toda África. Eso es clásico. Eso está en todos los libros. Famoso lo que está pasando en Nigeria. Esta persona viene a República Dominicana y ya dijo que quiere convertir República Dominicana en su segundo hogar, porque obviamente ha sido acogido imagínese, en después la instancia de ese recibimiento más alta. El Senado de la República le hizo un homenaje, el presidente lo recibió, los que organizaron eso demostraron que tienen las conexiones con el poder. Esa figura en África es una figura muy controversial. Hay muchos concilios cristianos que no lo ven bien porque su práctica, su discurso es un discurso confuso. Hay otros que lo ven como una buena arma para tratar de controlar las poblaciones en África a través de promover una variante de sincretismo religioso. Ahora mismo en algunas partes de África está surgiendo lo que llaman el Crislán, que es una mezcla de cristianismo y el Islam. En realidad, para el Islam, el cristianismo es parte de su visión, porque ellos reconocen a Abraham, el
fundador del Padre de Israel, y reconocen a Jesús, y a ambos los reconocen como profetas. Pero el hecho de que ahora, en un contexto de conflicto, porque en Nigeria está operando Boko Haram, en toda África subsahariana hay choque entre cristianos e islámicos, el hecho de que se esté promoviendo esa fórmula mezclada de cristianismo e islam, entonces está provocando recelo tanto en los radicales islámicos como en los concilios cristianos que no ven bien que los temas de fe se manipulen para producir sincretismos. Por otro lado, el personaje, Joshua, fue declarado hombre yoruba. La religión yoruba es la religión dominante en todas esas zonas de África. Son religiones con base animista. ¿Pero son monoteístas? No. Está muy conectada con la experiencia en América Latina, para que tengamos dos referencias de las conexiones transatlánticas, con el candomblé de Brasil, que es una religión importante. En Brasil tiene millones de personas que la profesan, y con la santería en Cuba. Bueno, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta, porque aquí obviamente estamos abriendo una corriente para que venga con apoyo oficial, porque siempre es un país libre, puede venir cualquier predicador, siempre que no altere el orden público y las buenas costumbres. No pero hay, cuando es recibido en Palacio ya tiene otra connotación. Pero cuando se promueve ya desde el poder, eso tiene implicaciones y hay que analizarla en todas las vertientes, porque el mundo es un mundo complejo, e incluso es bueno recordar que la isla tiene mucho significado histórico y espiritual. La isla de Santo Domingo. Aquí fue que se produjo el encuentro de las culturas, aquí vino por primera vez la fe cristiana al continente, aquí se trajeron por primera vez los esclavos a trabajar en plantaciones. Aquí se fue fraguando lo que llaman el Nuevo Mundo, aquí en pequeño. Aquí se produjo la gran revolución de esclavos, pero también se había producido ya las primeras insurrecciones indígenas, como nos recuerda don Pedro Mir, en Tres Leyendas de Colores. Es decir, que la isla tiene mucha significación para muchas fuerzas. Entonces hay que prestarle mucha atención a lo que está pasando, porque, mira, ahora recientemente yo participé en un evento como expositor que organizó la Universidad Católica María Maestra y su centro de estudios religiosos, y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tienen con su universidad un centro de libertad religiosa. Entonces se organizó un evento de libertad religiosa en el Caribe, muy interesante. Yo lamentablemente no pude participar en el seminario completo, participé en el panel al que fui invitado. Sí me llamó la atención en ese panel, en una representante de Haití, profesora de la Universidad Quisqueya, que dio unas explicaciones de cómo Haití manejó el tema del vudú. El vudú. El vudú. Entonces ella fue muy clara diciendo que a los haitianos no se les puede entender sin el vudú, que el vudú es un elemento constitutivo de su identidad nacional, porque está en la base de todos los esfuerzos históricos que ellos hicieron para independizarse, para hacer nación, y que ellos con el paso del tiempo lo han asimilado, lo han integrado a su visión, y ya es religión oficial del Estado. O sea, Haití, el vudú, esa es la... En Haití oficialmente se reconoce el cristianismo y el vudú. Entonces, ese es un elemento que es interesante tenerlo presente, porque era un evento de libertad religiosa. Y yo percibí, y ya me habían dicho que en el panel anterior, del día anterior, se suscitó el tema, que de alguna manera, en algún momento futuro, dentro de las reivindicaciones
de los haitianos en República Dominicana va a estar el reclamo de que ellos sean reconocidos ya en el contexto de la libertad religiosa como una religión con un estatus, igual que el cristianismo, igual que el judaísmo, igual que el islam, igual que... Entonces, ese es un elemento que hay que observarlo con atención, porque como ella bien dijo, su independencia fue precisamente enarbolando esa fe primordial que la expresó Bothman en el momento de la insurrección, el Bois Chamán, y ya previamente una figura mítica como Joseph McCandless también lo había expresado. Entonces, a eso hay que prestar atención porque no, la identidad de nosotros entonces también está definida por oposición a eso. Así cuando nosotros nos independizamos de Haití, el tema de identidad, uno de los elementos de identidad fundamental de la sociedad dominicana fue el cristianismo, afirmado con fuerza. ¿Por qué República Dominicana afirma con fuerza en sus símbolos fundacionales el cristianismo? ¿Por qué somos la sociedad que tiene eso? Porque estuvo bajo una dominación de 22 años, donde lo que predominó fue precisamente la negación del cristianismo con la imposición del vudú, el vudú. Aunque eso no tuvo espacio en la sociedad dominicana. No, aquí se creó un remanente de vudú dominicano. Hay una expresión de vudú dominicano, resultado de todos esos procesos. Sobre todo en el sur vemos muchos Esa lugares santería que donde- se hace. Sí, no, se hacen incluso porque para fiestas muy vudú, puntuales. el vudú es una mezcla. Lo que pasa es que obviamente tiene unos componentes que llegaron a prohibirse en Haití. Es decir, en Haití llegaron a prohibir, los gobiernos haitianos llegaron a prohibir el vudú y lo persiguieron. De hecho, Toussaint Louverture estaba muy claro de que eso era un elemento de atraso, Sí. y no lo promovió Toussaint. Otra cosa fueron sus sucesores. Pero aquí incluso se llegó a prohibir. ¿Por qué? Porque también, a diferencia de otras religiones que tienen una base ética muy fuerte, esta es muy instrumental. Tú la puedes usar para hacer buenos servicios, pero también la puedes usar para hacer trabajo en contra de fulano. Sí. La magia negra. Entonces, eso es un punto. Pero vamos a atar este tema con otro tema que está presente en el debate. Lo que le hemos dado seguimiento a este tema, hemos visto que en la isla de Santo Domingo también hay gente que quiere reescribir la historia. No solamente en Haití. Ahora, por ejemplo, hace unos años, un grupo, el más importante de Estados Unidos, que se llama la Nación del Islam, en un acto ante el Congreso americano, ahí proclamaron una especie como de gran alianza entre los islámicos dominicanos, los islámicos haitianos, para unirse más allá de las banderas. Y uno de los elementos que integraban en la visión era precisamente la invocación de Bothman, porque es buscar un tema de identidad a través de la fe, pero a través de la raza. Porque la nación del Islam en Estados Unidos tiene una base fundamentalmente de fe, son islámicos, pero también de raza. No nos olvidemos que en la década de los 70 los afroamericanos hicieron un compromiso de luchar por la liberación de los pueblos afroamericanos, y lo hicieron con políticos norteamericanos, especialmente del Partido Demócrata. Y la prioridad que ellos pusieron fue los afroamericanos en la isla de Santo Domingo. En este caso, esa corriente está promoviendo eso con la visión del Islam, pero lo que llama la atención en todo esto es que al mismo tiempo ya
después de la presencia de tropas internacionales, hay una militancia importante islámica en Haití y aquí también, entre los haitianos aquí y entre los dominicanos aquí. A mí me habían dicho que el Islam se está promoviendo mucho. Se está promoviendo porque además los países del Golfo, acuérdense que el Islam está en una fase expansiva en el mundo. Y esta isla, repito, no es irrelevante, no es un espacio más, es un espacio con mucho simbolismo. Aquí empezó la cristiandad en América. Entonces, venir a la tierra donde empezó la cristiandad en América a promover el Islam es, en cierta manera, un elemento importante de promoción. Eso tiene en este contexto aspectos que hay que atender con cuidado. Pero a eso yo le agrego, Pellegrini. Fíjense que el nuevo nuncio que llega de su santidad no viene de un país latinoamericano. No. ¿Viene de dónde? Viene de un país, de países africanos. Africanos no, de países musulmanes. Musulmanes. Pero el anterior viene de países africanos. De Nigeria. De Nigeria. Entonces, ¿de qué? Okolo creo que era de... Nigeriano. Nigeriano. Sí. Bueno, entonces, observemos que algo aquí en la isla se está moviendo, justo cuando hay unos ataques que se están haciendo contra los factores de identidad nacional, porque además de la fe cristiana, ya nosotros acabamos de ver la experiencia de los ataques de imperialismo cultural LGBT de Brewster, que eso fue un experimento. Sí. Mandémosle ahí a ese país que se ha negado a modificar el aborto, que se ha negado a permitir el matrimonio gay, mandémosle un embajador con su pareja que va a imponer esa agenda, y pasaron 4 años atacando los factores de identidad de República Dominicana en esas materias y promoviendo toda la visión ultraliberal. Pero después vienen los ataques a Duarte. Hay gente que dice, no, eso fue que no se tomó la pastilla, el comunicador, que eso es... No. El primer ataque lo hace un intelectual jesuita en una obra que se llama Los espejos de Duarte, Pablo Mella. Yo la obra la estoy buscando para leerla, pero los que la han leído me han comentado que tiene un cuestionamiento a fondo de Duarte. Después, César Mella, antes de entrar a trabajar al gobierno, ahí en esos días, escribió unos artículos desdiciéndose de lo que había escrito en una obra sobre Duarte. Porque en esa obra sobre Duarte, en el prólogo que lo escribió él, hablaba de Duarte maravilla. Pero después escribió un artículo cuestionando a Duarte como persona y básicamente descalificándolo como un tipo desquiciado. Lo que pasa es que es difícil de entender a los providenciales. Duarte era un providencial. Sí. Y entonces, después viene el comunicador, pero previamente habían puesto un rapero a atacar a los padres de la patria. Sí. Y la respuesta del Estado fue muy débil. Y obviamente la respuesta de la sociedad también es débil, porque nosotros estamos viviendo en el mundo, en la región y aquí, una etapa de caída, de derrumbe de las instituciones. Bueno, de los modelos de conducta. A eso se agrega, Pellegrini, un acto frente al altar de la patria, bueno, donde también las autoridades se hicieron de la vista gorda, a pesar de que tenían todas las informaciones del lugar. Ellos permitieron que se hiciera un acto frente al altar de la patria, donde había un grupo de nacionales haitianos bailando gaga, haciendo una serie de santerías y cosas, donde se puso de manifiesto la cultura haitiana aquí frente al altar de la patria. Recordemos, vamos a leer la historia, recordemos que ahí fue que se proclamó la independencia. Sí. Ahí, en ese punto.
el Panteón de los Padres de la Patria, eso se construyó después. Pero ahí, en esa puerta del Conde, fue que se hizo la bandera y se proclamó la independencia, la separación y la independencia. Ahí fue que incluso los haitianos aceptaron la entrega de la ciudad. Entonces, o sea, que eso no fue casualidad. No, nada de esto es Y a día de casual. venir la CDH. Óigame, nada de esto es casual. Yo le voy a contar algo que yo viví, y lo viví hace varios años. ¿Ustedes recuerdan aquellos ataques que empezaron contra Duarte en Nueva York? Que Duarte era racista. Sí, claro, que Duarte era, claro, que querían quitar incluso que Duarte era la nazi. Justo para esos días había un desfile de reconocimiento a Duarte por su natalicio. Yo soy miembro del Instituto Duartiano hace más de 20 y pico de años. Y cuando íbamos en la marcha hacia el altar de la patria, apareció un joven delgado con pantalones caqui, camisa caqui, una correa negra y una bandolera aquí. Y en el hombro llevaba una esvástica. Cuando yo me doy cuenta de eso, de que este tipo va en paralelo con la directiva del Instituto Duartiano, marchando, vestido de nazi, le digo a un oficial que trabaja en mi seguridad, le digo, detenga a esa persona. Porque inmediatamente lo asocié a lo que pasaba en Nueva York. Sí. Deténgalo y llévelo al destacamento. Y después que terminó el acto de Duarte, entonces lo mandamos al DNI. Yo era diputado. Lo mandamos al DNI a investigar. En la tarde llamó al DNI, me dijeron que lo investigaron, que lo soltaron, que parecía una persona que no estaba en sus cabales, pero evidentemente ese es el tipo de personaje que se usa porque a mi juicio yo creo que o lo mandaron o lo promovieron para que estuviera ahí justo cuando en Nueva York estaban atacando a Duarte como nazi. Entonces el tipo aparece de nazi, vestido de nazi, junto a la directiva y la marcha del Instituto Duartiano. Oh, pero señor. Ojo, ¿por qué nos estamos enfrentando a fuerza? La gente cree que ahora hay mucha gente que nos está dando la razón con lo que nosotros venimos planteando hace tiempo. Pero uno tiene que reírse porque cuando mucha gente está llegando, ya nosotros... Hace rato que iban, ya se devolvían. Entonces nosotros hemos visto esto crecer. Aquí estamos enfrentando fuerzas muy poderosas. Por eso, y quiero aprovechar mi presencia aquí, quiero anunciar que el día 3 se va a producir un acto sencillo en el auditorium del Mauricio Báez. Es un acto donde se va a dar nacimiento a un movimiento que se llama Movimiento Tricolor por la Soberanía Nacional. Es un movimiento que estamos formando organizaciones políticas, sindicales, grupos intelectuales, profesionales, que queremos que crezca y que se convierta en un movimiento nacional. No queríamos terminar el año sin salir a la luz pública por todo lo que está pasando. Lo ideal hubiera sido empezar el año, pero con todo lo que está pasando era necesario que saliéramos. Entonces acordamos que el día 3 se va a dar a conocer el documento inicial y se van a anunciar un programa de acciones que vamos a dar. Bueno, ahí anoten. A las 9 de la mañana en el Mauricio Báez. Están ustedes invitados, que nos acompañen, porque el tema fundamental ahora mismo de la República Dominicana es preservar su soberanía. Lamentablemente, estábamos oyéndolo a ustedes, lo oía a ustedes analizar la crisis del partido de gobierno. Como tú bien apuntas, Lindsay, no es un problema interno del PLD. Ojalá fuera un problema intrapartidario, porque eso tiene solución. Sí. El problema es que el PLD es el partido de gobierno, en una coyuntura sumamente delicada.
sumamente delicada. Probablemente la coyuntura donde el Estado dominicano ha estado más amenazado en toda su historia. Está amenazado en su identidad, en sus derechos fundamentales, en su existencia, con crisis mundiales, crisis regionales, crisis insulares. Entonces, generar una crisis interna en el partido de gobierno es criminal. El liderazgo del PLD, tanto el presidente Medina como el presidente Fernández, como los miembros del comité político, tienen que reflexionar bien qué es lo que van a hacer. Porque si República Dominicana sigue en este proceso de derrumbe de su soberanía, de su institucionalidad, de hecho la responsabilidad mayor es de ellos. Yo estoy claro en eso, pero también es de todos. Es de todos, porque las debilidades que vemos en el gobierno frente a las amenazas exteriores también las vemos en muchos sectores de oposición, que guardan silencio, que no dicen nada, que es como si no estuviera pasando nada. De hecho, el gobierno, sectores del gobierno le sacan ventaja a eso, porque pueden maniobrar impunemente con los poderes internacionales. Pueden hacer muchísimas cosas con los poderes internacionales que pueden afectar los intereses de República Dominicana. Entonces, no es una coyuntura cualquiera. Nosotros hemos dicho, el país necesita hacer un esfuerzo sin precedentes. La clase política, todas las clases dirigentes, políticas y no políticas, tenemos que comprender el momento histórico de la humanidad, de la región, de la isla y de nosotros mismos, para garantizar varias cosas. Primero, unidad nacional, porque cuantas veces este país ha perdido la unidad nacional y viene en periodos de ingobernabilidad y de confrontación, estamos sencillamente llamando a la intervención internacional. En el 2016, el año pasado, cumplimos 100 años de la intervención norteamericana, la primera intervención. Sí. En el 65 cumplimos 52 años de la segunda intervención, que dicho sea de paso, el golpe a la Constitución del 2015 se celebró en el 50 aniversario del movimiento constitucionalista. Increíble. Eso es bueno Eso tenerlo presente. Sí, tenerlo muy... Es decir, el partido histórico del líder que alrededor del cual se dio toda esa lucha, claro, y por la Constitución del 63, la Revolución del 65, la intervención internacional, en el 50 aniversario, le propinó un golpe gravísimo a la Constitución, al sistema de partidos, por no tener capacidad de administrar sus conflictos internos. Por no tener capacidad de administrar sus conflictos internos, que era lo que en cierta manera marcaba una diferencia con los demás partidos. Entonces estamos en una coyuntura donde se necesita preservar la unidad. Segundo, irnos a las reformas profundas, auténticas. Aunque, Pelegrín, y perdóname que le interrumpa ahí, conservar la unidad, siempre y cuando esa unidad no vaya en sacrificio y en detrimento de los principios fundamentales de la patria, del partido y del bienestar del país, ¿verdad? Porque, ahí es que voy. ¿Qué se necesita? Se necesita además... Pero hay espacio para alterar las instituciones. La oposición... País, es que las instituciones están alteradas. Están alteradas. Esta crisis que estamos viviendo, que tiene múltiples manifestaciones, son resultado de una crisis del Estado, de la política, del sistema de partidos, del sistema electoral, de una crisis nacional. Nosotros aprobamos la Constitución del 2010. La Constitución del 2010 realmente ha sido puesta de lado por los mismos actores que la auspiciaron. O por parte de esos actores. Pero en mayor o menor medida,
E incluso, y yo lo analizo en este documento, que se lo voy a dejar a ustedes para que lo lean, lo estudien, se llama La resistencia y revolución del proyecto nacional o la autodestrucción. Es un ensayo que yo escribí con motivo de la obra de Manuel Núñez. Manuel Núñez me pidió que escribiera este documento para la presentación de su libro. Gracias. Y ese es el libro de Manuel, pero ahí hay un análisis de la crisis nacional y por qué es necesario que nosotros, en primer lugar, generemos un movimiento de resistencia nacional muy peligroso, muy necesario frente a los planes de barrernos como Estado. Pero al mismo tiempo que nos demos cuenta de que nosotros no nos podemos preservar como Estado si no hacemos cambios profundos. El problema es que el Estado no funciona como Estado. Este es un Estado que ahora mismo está enfrentando, para poner un ejemplo que está presente, el debate de los feminicidios. Sí. Este es un Estado que no está controlando las cárceles, el espacio de las cárceles. La DNCD acaba de allanar a su estación en San Juan. Ni controla la frontera, pero entonces el enfoque de las autoridades y de los sectores de las organizaciones no gubernamentales es que el gobierno controle lo que está pasando en las alcobas. Y eso es un esfuerzo inútil. ¿Por qué? Porque no están entendiendo cuál es el problema que se está generando. Aquí el problema es que ese derrumbe del orden social, político, nacional, es un proceso que no surgió ahora, tiene tiempo desarrollándose, pero tiene como factor primordial la desintegración familiar por una serie de factores económicos, culturales, institucionales. Entonces tú tienes, cada vez que se producen esas rupturas en el ámbito familiar, tú tienes potencialmente un factor de violencia muy alto. Hay quienes quieren simplificar el tema y ver solamente la dimensión sesgada de la lucha del hombre que no resiste el avance de la mujer. Y el problema es mucho más complicado. Si cruzan las variables, se dan cuenta de que ese Estado es el Estado que repito, no controla las cárceles. Si tú metes la variable droga, si tú metes la variable bebida, si tú metes la variable de desintegración familiar, tú te das cuenta de que es superficial, es muy equivocado enfocarse en el tema del feminicidio. Oficialmente, en los últimos 10 años, se han producido cerca de 1.000 feminicidios, reputados como feminicidios. En ese mismo periodo se produjeron probablemente 22.000 homicidios, asesinatos de hombres. El factor primordial es el tema de la violencia. Claro. Porque el tipo que te mata, y uno haga un ejercicio ustedes mismos, el tipo que te mata a la esposa, a la novia, a la mamá de sus hijos, es el mismo tipo que te mata a un vecino por un parqueo. Así es. Es el mismo tipo que te mata a un chofer que le chocó el carro. O a un compañero o de a trabajo. uno que le gritó de un vehículo a otro. Porque son miles de sujetos violentos, sí, con la cultura violenta, que andan en las calles, andan armados. Entonces, en términos de, vamos a decir, de probabilidad, entonces tienen más probabilidad de chocar con hombres. Además, agréguele el tema de la comunicación.
cuando uno mira, por ejemplo, el caso de esos feminicidios, yo se lo dije a Rosana Reyes, ustedes han hecho el cruce de cuántos de esos feminicidios están vinculados a droga. El que vio la telenovela El Patrón del Mal, donde Pablo Escobar a una jovencita que la embaraza le pide que aborte. Ay, sí. Y la obliga a abortar. Y después hasta se pelea con su lugarteniente porque la protegía. Termina matándola. Es un caso típico de feminicidio puesto en televisión nacional, que lo ven cientos de miles de muchachos. Cuando un niño llega, cuando un joven llega a la edad adulta, en una sociedad como esta, debe haber visto decenas de miles de asesinatos en televisión, en telenovelas. Pellegrini, si no Bueno, yendo... entonces entendamos la magnitud del problema. Tenemos una crisis nacional. Necesitamos grandes reformas. Por ahí yo quería preguntar algo, Pellegrini. Tenemos una crisis nacional, pero en el país no se siente el ejercicio de la oposición. En el país simplemente se siente la actividad del gobierno, pero no hay un ejercicio de la oposición. ¿O es que la oposición está tan débil que casi no existe? Mira, aquí se golpeó el orden político partidario. Aquí se produjo un asalto fuerte a las instituciones y eso ha desestabilizado. Parte de la crisis que tenemos es esa. La oposición ha estado coordinándose para hacer esfuerzos en el ámbito prioritario. O rearmándose, diría yo. Coordinándose para hacer esfuerzos en el ámbito prioritario de recuperar los espacios mínimos que den garantía de competición. Pero se necesita un esfuerzo mayor de fuerzas de oposición para recomponerse y sobre todo definir mejor las agendas. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros entendemos que no se puede hablar fácilmente de un frente alrededor de un esfuerzo opositor contra el PLD, cuando, por ejemplo, temas como el de Haití, que es un tema medular, no se ha definido. Para nosotros es un tema, Sí, el tema mayor claro, de todos los temas. Con la posición de nosotros frente a los organismos internacionales, frente a la potencia con relación a Haití. Pues, no hay un tema mayor que ese. Entonces, para nosotros cualquier definición política tiene que producirse alrededor de eso. De hecho, el esfuerzo que vamos a hacer el día 3 de iniciar ese esfuerzo, movimiento tricolor, busca precisamente aglutinar a los dominicanos que están preocupados con lo que está pasando, que están dispuestos a reaccionar frente a lo que es evidentemente un proceso de caída, de claudicación, de entrega. Pero démonos cuenta, yo esto lo quiero enfatizar, hay un derrumbe del orden estatal político partidario y eso solamente se puede superar con grandes reformas. En este documento, Resistencia y Revolución del Proyecto Nacional, que yo enfatizo mucho ese aspecto de revolución del Proyecto Nacional, yo estoy convencido, República Dominicana solo puede superar esta prueba si es capaz de hacer grandes transformaciones de carácter revolucionario en el sentido de producir un cambio en la conciencia colectiva e individual. Pellegrini. Hay que hacerlo en ocasión de todas estas luchas que se están librando y se van a librar, porque lo que está produciendo que el Estado no funcione como funcione es el modelo de política y el modelo de negocio, donde sectores de una oligarquía antinacional son los que mediatizan al Estado, que no puede cumplir. El Estado dominicano no está cumpliendo con sus fines esenciales. No, no lo está. El tiempo se nos ha agotado, pero brevemente quisiera conocer su parecer y que lo comparta con nuestro público respecto a unas denuncias que hay por ahí del ministro administrativo de la presidencia reuniéndose con legisladores
se habla de que pudiera introducirse vía Senado de la República la ley de primarias, la ley de partidos con primarias abiertas simultáneas. ¿Cuál es la posición de ustedes como partido? Yo creo que si fuera por los funcionarios, los presidentes fueran vitalicios. Porque lo primero que no quieren, ni pensar que su presidente salga del poder, son los funcionarios. Que andan Yo quiero con recordar grasa. algo que he dicho muchas veces. Aquí en la política dominicana y latinoamericana solamente hay una cosa más difícil que llegar al gobierno, que es bajar del gobierno. Entonces, ahora, empezando el gobierno, porque faltan 3 años. Sí, fue en agosto. En que el asumieron. gobierno hay Del año pasado. funcionarios con una preocupación, con una ansiedad por definir con tiempo. El presidente es una persona astuta. Él no es un estudioso de la historia, pero tiene instinto. Yo creo que él sabe que su instinto le dice que ese camino es un camino de perdición, pero de proporciones mayúsculas, porque ya se pudo, fíjate que él pudo reelegirse, la apreciación que nosotros tenemos es que él pudo reelegirse, pero la estrategia no era reelegirse, era entronizarse, avasallar, aplastar a las fuerzas internas y externas. Hubo, ya fíjate que ninguna fuerza política ha reconocido el resultado electoral. No. Jamás. Ninguna fuerza política de oposición ha reconocido el resultado electoral. Hay profundas reservas con todo esto que ha pasado. En la oposición, y nosotros en la Fuerza Nacional Progresista, entendemos que la prioridad tienen que ser las grandes reformas. Se lo hemos dicho al presidente, al PLD. Señores, no discutan esto solo como un problema ustedes interno. Unas primarias abiertas, desde cualquier punto de vista que se mire, es inconstitucional, pero también contraproducente. La Constitución tiene un mandato claro a reducir los costos de la política, a limitar los costos de la política. Una primaria abierta equivale técnicamente a una elección nacional. Una elección nacional hace que la política cada vez ya sea más costosa. Un Estado con una política tan costosa no puede ser un Estado con una actividad administrativa limpia donde se reduzcan los espacios ¿Cuál de es el corrupción. objetivo con ese No, instrumento? pero ya... Es que ahí es que está el tema de que los que están en el gobierno llega un punto en que se quedan con la duda, bueno, ¿y cómo nos bajamos? Entonces, yo lo que creo que ellos tienen que ser sensatos y pensar, bueno, aquí vamos a las grandes reformas, a las grandes transformaciones. Se lo hemos pedido, nosotros lo hemos pedido. La persona llamada a ponerse al frente de las grandes reformas de la ley electoral, del sistema de partido, es el presidente y el propio PLD, que es el partido que controla la mayor cuota de poder. A mayor poder, mayor responsabilidad. Sí. Y eso le va a convenir a todo el mundo si lo hacen. Si siguen con esas contradicciones, entendiendo que eso se puede hacer y que no va a haber consecuencias, óyeme, se van a llevar una sorpresa, pero sobre todo van a exponer a República Dominicana sin necesidad a una situación de alto riesgo. República Dominicana no puede darse el lujo, en medio de este contexto, el lujo no puede, porque no es un lujo, eso es una barbaridad, no puede exponerse, vamos a decirlo así, a una situación traumática que puede costarle la gobernabilidad, la soberanía, la integridad. El presidente es un hombre con mucho instinto. Él sabe muy bien que si fuera por los funcionarios, los presidentes fueran vitalicios. Pero él sabe muy bien que
que no hay condiciones. Gracias, Pellegrini. El PLD, a mi juicio, tiene que reflexionar acerca de las perspectivas de retener el poder. Bueno, en pocas palabras, habrá consecuencias, lógicamente, ante una afrenta de esa naturaleza. Gracias a Pellegrini Castillo por su visita en el día de hoy. A ustedes, amigos, también gracias por el favor de seguirnos como cada día, por su fidelidad. Compañeros, hasta mañana y feliz resto del día.